Saludos amigos, estamos hoy en una reunión muy importante para dialogar sobre la situación en el Ecuador, un país en el cual está sumido en un grave problema, una crisis muy terrible, justamente fomentada por el correísmo, por Rafael Correa y toda la lista 35. Para ello hemos invitado, hoy tenemos un grupo de expertos, analistas, con quienes vamos a dialogar este y muchos más temas. Hablemos claro, con Ramiro Valdivieso Leroz. Empecemos por las damas, seamos caballeros. Anita, ¿Ecuador está en crisis? Sí, Ecuador está en crisis, y ahora que en el proceso electoral estuvieron presentes personajes como Piedad Córdoba, Pepe Mujica, el Consejo Nacional Electoral venezolano en pleno, representado por Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Tania Socorro, hay que entender que Ecuador está siendo hoy un tema interesante desde el punto de vista geopolítico. Está terrible. ¿Qué es lo que tú opinas, Gustavo? ¿Vamos a salir de esta crisis? ¿No vamos a salir? ¿Hay segunda vuelta? ¿No hay segunda vuelta? Sí, pero aparte de que ya hubo, al vencerse el plazo previsto por los reglamentos y la ley, ya se dio públicamente el anuncio del presidente del Consejo Nacional Electoral que vamos a segunda vuelta con el conteo del 99.5 en la noche del día 22. Está claro a dónde vamos. Enrique Pacheco. Bueno, ellos pueden decir lo que se le antoje, como ha sido la conducta de este desgobierno, pero lo más importante en mi país, por lo cual yo estoy sumamente orgulloso viviendo fuera, es de que la voluntad popular puede manifestarse de dos formas: a través del voto o en las calles. Es el pueblo el que decide finalmente cómo quiere vivir, y el pueblo ecuatoriano en este momento lo único que sabe y pregona es que hay segunda vuelta. Hay algo muy preocupante, a mí me preocupa personalmente, lo digo como periodista que estoy continuamente analizando, viendo la información desde los diferentes ángulos. Me preocupa muchísimo la situación del señor Guillermo Lasso. El señor Guillermo Lasso como que está tomando una arrogancia en cierta forma personal, todavía no se quita el membrete de Creo, y él ya no es un candidato de Creo, él es candidato que le están apoyando todo el Ecuador. Todos los partidos políticos están reunidos para apoyarlo, el Ecuador entero está apoyando, pero debe quitarse, creo, ese membrete. Gustavo. Yo creo que no solo se lo quitó, sino que la comparecencia de él el día de ayer en Guayaquil no solo fue un tono muy humilde, sino que agradeció al pueblo ecuatoriano, porque el triunfo es del pueblo ecuatoriano. Él nunca ha tenido arrogancia. Perfecto, tu opinión, Anita. Mira, yo no conozco al señor Lasso y quiero que quede perfectamente establecido. Nunca he cruzado palabras con el señor Lasso. Pero no dice que él te ha dado $800,000 que él te llevó al Ecuador. No, tú sabes que cuando me dijeron eso, dije, bueno, se equivocaron de cuenta. Porque yo ni siquiera conozco al señor Lasso, de verdad que perfecto. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema? Te digo que en la última entrevista que yo vi de Lasso desde Guayaquil, me gustó mucho su intervención. Fue muy claro, muy conciso en las respuestas que él le dio a Rafael Correa y a Yevin Moreno. Yevin Moreno. Pero como digo, es preocupante también la situación, o sea, el hecho. A ver, si nos ponemos nosotros a analizar bien, creo que lo que hizo comenzó simplemente al festejo que hasta ahora siguen festejando, no paran la fiesta de festejar el pasar a la segunda vuelta, ¿no? Ellos no paran todavía, cuando es una fiesta democrática de todo el país, pero entre ellos siguen festejando. Ahora, mientras ellos estaban festejando y luchando por llegar a la segunda vuelta, el correísmo nos goleó con tantos asambleístas. Metió asambleístas por un lado y por otro lado. Incluso aquí en Estados Unidos también, personas que esta señora
Jimena Peña, creo que es Sí. del correísmo, volvió a entrar, pero con fraude, totalmente, claro. Hay un punto importante que no hay que olvidar. Efectivamente que el correísmo ha hecho siempre fraude electoral. Y la prueba de ello es que aquí en Miami, en donde hemos asistido los que estamos en este momento ecuatorianos, nunca ganó ni Rafael Correa, ni sus listas, ni ninguna de las iniciativas que él tomó, como hace 3 años el referendo electoral. De manera que eso demuestra que cuando hay control electoral no funciona el fraude. Mira, Anita. Jurídicamente, desde el punto de vista electoral, hay una frase que uno dice duda razonable. Con todo lo que yo pude ver en las 48 horas públicamente que estuve en Ecuador, constatar que el órgano electoral está totalmente viciado en su composición, porque todos vienen del correísmo, o sea, todos han estado vinculados al correísmo. Con todas las cosas que yo vi, yo pondría en tela de juicio esa cantidad de asambleístas que tiene este partido, porque obviamente el fraude no se hace solamente para presidente, también se hace para los otros órganos del poder público. Las otras entidades. Las otras. Entonces, yo pusiera muchísima atención, muchísimo cuidado con ese resultado y ese número de asambleístas, porque también en derecho el que puede lo más puede lo menos. Si hiciste fraude con el más, que es el presidente, lo pudiste haber hecho con el menos, que sería el cuerpo legislativo. Pero no vamos a pelear entonces ese fraude electoral de los asambleístas. Eso me preocupa. A eso insisto, eso es lo que me preocupa a los señores de Creo aquí en los Estados Unidos, incluso ahora que estoy acá en Miami visitándoles a ustedes y haciendo este programa acá en Miami, veo que también están más en festejos los señores de Creo, que cuidando el voto o a exigir un reconteo de votos sobre los asambleístas. Bueno, ahora estamos hablando de fraude, pero entonces yo digo a mis compatriotas ecuatorianos, ¿y por qué no declaramos estas elecciones nulas? Ah, es que no le conviene a Lasso porque ya está en la segunda vuelta. Vamos a ser claros. O se respeta la voluntad popular o utilizamos el último recurso que es necesario para cuando un tirano en el Ecuador se porta de esa forma, los ecuatorianos hacen sus cosas. Bueno, y tras de eso, tú que conoces mucho más sobre este tema, Anita, tras de eso están pues compatriotas tuyos que son expertos en los fraudes, ¿no? Sí, mira, efectivamente en Ecuador claro. Estaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que es Tibisay Lucena, estaba Sandra Oblitas, estaba Tania Socorro, y estaba también un personaje muy funesto que es Jorge Rodríguez, que primero fue miembro de la Comisión Nacional, después fue presidente del Consejo Nacional Electoral, después fue vicepresidente del país. Un señor que de verdad que no tiene paz con la miseria, temido porque es muy cruel, es una persona que realmente, digamos, un resentido social. Y para mí el saber que estaba en Ecuador y que de alguna manera, y tengo que decirlo en este momento, y que de alguna manera el pueblo ecuatoriano lo venció, a mí me da muchísima satisfacción, porque a mí lo que hizo el pueblo ecuatoriano en las calles fue vencer a este eje del mal que se encontraba en Ecuador. Perfecto. Ahora, pregunta para todos y que lo podamos analizar y lo podamos discutir eso aquí. Quiero la opinión de todos ustedes. Pasa, ¿cómo se llama? El señor Lasso a la segunda vuelta. Viene a la segunda vuelta con Lenín Moreno y Guillermo Lasso. ¿No hay quizás el peligro de que ese fraude se multiplique y de una entre Lenín Moreno? Para la segunda vuelta hay que tener muchísimo cuidado con lo que va a ser el voto, o sea, la parte física, la emisión del voto y los resultados, lo que se emita en acta. Porque en dado caso que haya una confrontación, una diferencia, que es lo que yo creo que va a haber, porque evidentemente el fraude en la transmisión es, vamos a decir, más fácil de hacer, al final lo único que va a dar la certeza va a ser la comparación de las actas de la totalización con los votos, y esa va a ser la única manera en la segunda vuelta de determinar quién realmente es el presidente de Ecuador. Yo estoy seguro de que así como no les funcionó el fraude, pese a todos los preparativos, porque el pueblo dijo no al continuismo,
En esta segunda vuelta que se disputa el 2 de abril, ¿cómo va a tener más votos Lenín Moreno? ¿De dónde? No tiene de dónde. Primero, no hace imagen ya de ganador, porque lo que vino hablando su jefe de campaña, Rafael Correa, en todo este tiempo, es que ganaban en la primera vuelta. Para hacer fraude se necesita tener una cantidad de votos con una diferencia tal que puedan encubrir los arreglos y las trafacías para acabar de perjudicar al candidato que viene atrás. En este caso ya no es sino votar por Lasso o votar por Moreno. Anita, algo Sí, tienes rapidito, que... sí, rapidito. Yo le voy a decir lo que decía Lenin. No importan los votos, importa quién cuenta los votos. Y no podemos olvidar que el correísmo es quien maneja todo el Consejo Nacional Electoral. Exactamente. E incluso está también un personaje venezolano en la parte manejando el sistema digital de Ecuador. Este señor Zabarreta, Así, a mí sí, el señor Sumeta, sí, dije, que sí. él cometió el fraude más grande en las elecciones de El Salvador, de Guatemala. Él tiene muchísima fama, tiene mucha fama. Y es buscado por la justicia acá en los Estados Unidos por estafas allá en Virginia, les comento. Esos delincuentes son los que están trabajando con Rafael Correa. Ahora, sí, por favor. Déjame hacer una acotación. Yo pienso que una de las formas de garantizar los votos en la segunda vuelta es que haya un contagio paralelo por el lado de la campaña de Guillermo Lasso. Si no hay un control y contagio, ellos pueden hacer cualquier cosa. La pregunta a mí me pone en un éxtasis. Y yo quiero decir algo. Furioso. Sí, ¿sabe por qué? Sí. Porque como ecuatoriano que soy, como todos nosotros, y Anita también se ha hecho ecuatoriana, a nosotros la sangre nos hace ebullición. Entonces, tenemos que tener en la mente que el correísmo ya se terminó, que este señor inservible, porque es inservible, no ha servido para nada, me refiero a Moreno, no va como presidente. Pero yo sí quiero mencionar algo. ¿Qué pasó en la misma Venezuela en las elecciones para los asambleístas? Perdieron abrumadoramente con fraude o sin fraude. ¿Qué pasó en Argentina? Perdió el kirchnerismo con fraude o sin fraude. A nosotros nos toca poner a nuestro presidente, no poner, imponer, que va a ser Guillermo Lasso, aunque yo no soy partidario de él, pero ya sabemos de que los ecuatorianos no vamos a permitir ningún fraude y que nuestro próximo presidente es Guillermo Lasso. Ahora, la pregunta para cualquiera que me quiera responder, estamos viendo que está creando y va a crear mucho más caos en Rafael Correa y todos los de la 35 van a crear mucho más caos en esta segunda vuelta. Hoy estamos viendo en las calles que están soltándolos a poco de borreguitos correístas para que apedreen, boten latas de atún, tanta cosa, que acusando a la pobre gente de Manabita, a los esmeraldeños, que son gente maravillosa, Manaba, la gente esmeraldeña. Eso está creando tiene un caos. Una sola explicación. ¿Cuál es? Pataleos de abogado. Ahora, la situación para Lasso, en caso de que ganaría en la segunda vuelta, no va a ser tampoco tan fácil, porque va a tener una asamblea en contra totalmente, mayoritaria correísta. Claro, Gustavo, ¿cuántos tienen? 70 y pico 75. 75. Están en proceso todavía, eso demora un mes. 75 con fraude. No. ¿Ah? Claro. Sí, claro, porque entraron. Eso demora. No está dicha la última palabra en cuanto a asamblea. Pero no veo que nadie hace nada. Sí, Nadie hace nada. es verdad. ¿Quién está trabajando? Estamos dormidos en esa parte. Estamos Están en los dormidos. escrutinios y están los delegados. No, en los escrutinios no hay problema. ¿Cómo que no? Claro, ese es el que reflejará el día. Pero nadie se burla. Nadie se está moviendo en este momento, nadie está diciendo yo voy a buscar. Aquí mismo en Estados Unidos, ¿hay algún partido político que dice que, oye, yo voy a exigir el reconteo? Ninguno.
Por eso es la parte que yo critico. Los señores de Creo cogieron los resultados y dijeron, ya tenemos asambleísta nuestro, no nos importa el resto. No, señores, esto es cuestión de país. O sea, la señora Jimena Peña la dejaron que gane con el fraude, robándose los votos. ¿Cómo es posible? A ver, en Nueva York, ¿cuántos encuestados estaban en Nueva York? Registrados, empadronados. Habían exactamente como creo que 1000 y pico de empadronados o más, ¿no? Un poco más. Pero los que votaron, hubo un ausentismo del 75%. ¿Qué? Ausentismo del 75%. Bueno, entonces, ¿cómo la señora Jimena Peña tiene más votos que los que el ausentismo anunciado? Claro. Y el ausentismo se produjo justamente por las redadas de inmigración. La gente tuvo miedo y porque también el recinto electoral fue demasiadamente lejos para la gente, no pudo. Estaba conversando con gente ayer de California, que a propósito voy a estar pronto en California haciendo un programa también allá, estoy invitado. Estaba conversando que en California también la situación es, los votos de los correístas es superior a los empadronados. Entonces, ¿quién está reclamando de eso? Nadie. Yo escuché desde Ecuador que ellos van a revisar luego las votaciones. ¿Quiénes ellos? La repartición. ¿Quiénes son? La repartición. Cuando Los delegados. La campaña de Guillermo Lazo, la campaña de los otros candidatos, debe revisar cómo se hizo la repartición de puestos. Pero como dice Anita Díaz, ese término, ya llorar sobre la leche derramada no tiene sentido. Llorar ya cuando las cosas estén. Este es el momento. No es ahora que se está haciendo eso, no es después. Aquí no hay llanto después del difunto, no, es ahora. De modo que este es un proceso que no se ha cerrado porque tienen que ir revisando las impugnaciones precisamente. Paciencia. Amigos, hay algo que nos estamos olvidando también. Mire, como nos olvidamos y les dimos el acceso libre, a el fraude para los asambleístas que nos golearon totalmente ahí, ¿no? Ese acceso libre también se le dio al señor Rafael Correa, que 3 días tenga un avioncito parado de Emiratos Árabes ahí. ¿Cuántos millones cuesta ese avioncito 3 días? Y nadie dice qué se llevó el señor Correa en ese avión. Las valijas de Abdalán. Las valijas de Abdalán. Claro. ¿No? ¿Qué llevó ahí? Bueno, la información oficial está emitida a base de las personas que filtran, entre comillas, los datos. Se embarcó en ese avión al tercer día y partió la esposa nominal de Rafael Correa, sus 3 hijos y 47 maletas. Es decir, ellos dejaron ya Ecuador. Tenemos la decisión. ¿Vamos a tener entonces nuevo presidente en la segunda vuelta? Yo aspiro que sí. Yo creo que la fuerza democrática del Ecuador apunta a que la mayoría se va con Guillermo Lazo, porque ese 40% fraudulento de Lenín Moreno no creo que lo vuelva a repetir, sino solo con fraude. Anita, ¿qué opinas? Mira, ¿Qué crees tú? Eres experta en estos temas electorales. Yo creo en Ecuador. Creo que Ecuador se despertó. Lo que no crees es en el fraude que va a haber. No, sí lo va a haber. Sí lo va a haber. Yo no tengo duda de que lo van a intentar. Lo que no lograron en la primera van a tratar de hacerlo en la segunda. Pero yo tengo fe en el pueblo ecuatoriano. Conocí gente muy aguerrida, gente que está muy despierta, gente que está dispuesta a luchar por su libertad y por su democracia. Y eso es lo que a mí me da la esperanza de que Ecuador el 2 de abril salga de este sistema que ha arruinado a tantos pueblos en el continente. Enrique, cuéntame. La pregunta que hiciste está implícita. Claro que va a haber nuevo presidente. Correa no va a ser presidente nunca más, ni es candidato. O sea, va a ser Guillermo Lazo por voluntad popular. Pero si tú me permites leer algo aquí que yo tengo y que lo dijo un gran estadista que nació en este país. Los ciudadanos son los verdaderos dueños del Congreso y de las Cortes.
no para derogar la Constitución, sino para derrocar a los hombres y mujeres que la perviertan. ¿Sabes cómo se llamó ese gran estadista? Abraham Lincoln. Gracias, Ramiro, por la oportunidad de haber estado presente, por compartir con una mujer muy valiente que fue a tomar la causa de la libertad y la democracia en el Ecuador. Y gracias a ti también, que fuiste la primera persona que aquí en los Estados Unidos le abrió las puertas a Emilio Palacios cuando tú lo invitaste allá y lo pusiste en contacto con la comunidad ecuatoriana. Gracias por estar siempre en contacto con nosotros. Pues yo también quiero agradecerte, Sí, Ramiro. gracias, muy amable. Porque cuando iniciamos esta idea, esta visión que viene de parte de Dios, porque esta guerrera no es guerrera de esta tierra, esta es una guerrera de Dios. Y si no sabe la gente, ella es cristiana, Sí, pero y toma las señales. con humildad, como una mujer de Dios, estuvo ayunando 21 días y fue ese poder especial y espiritual que la pudo proteger. Pero yo también quiero agradecerte a ti, ya te señalo, bien señalado, porque Ramiro fue el primer periodista que nos dio la oportunidad, nos escuchó y dijo: está bien, yo voy a llegar de New York a Miami para hacerle la entrevista a la doctora Ana Díaz, que eso dio como consecuencia su ida al Ecuador, aquel famoso día jueves en que dio su rueda de prensa y armó el más grande avispero con respecto del fraude electoral. Anita, por favor. Bueno, yo primero quiero darle las gracias a Dios y gracias al pueblo ecuatoriano. A mí ese despertar del pueblo ecuatoriano me llegó al alma, y de verdad que muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano. Desde aquí les digo muchísimas gracias, y ustedes merecen un mejor destino. Esperamos eso, Anita, realmente que se cumplan tus palabras, que se cumplan tus palabras. Sergio. Gracias, Anita. Gracias, Ramiro. A ti, hermano, a ustedes. Déjenme aclararles, amigos televidentes, déjenme aclararles un punto muy importante con respecto a la doctora Ana Díaz. Efectivamente, se viene elucubrando y lanzando tantas bombas, tantas cosas negativas en contra de la doctora Ana Díaz, que ha ido pagada por el partido de Lazo, que ha ido por el otro no sé qué partido. Déjeme decirle, y les voy ahora a decirlo muy claramente, como siempre me suelo caracterizar en toda mi vida. Yo hablo claro, por eso este programa se llama así, Hablemos Claro con Ramiro Valdivieso. Hemos sido dos personas las que realmente hemos sido, me cuento, porque conjuntamente con Enrique Pacheco y mi persona fuimos quienes impulsamos para que la doctora Ana Díaz, con ese conocimiento, con esa capacidad de ella, llegue al Ecuador. Pedimos, incluso me consta a mí personalmente, pedimos ayuda, sí, a los partidos políticos, a Creo, a los socialcristianos, a todo el mundo, para que ayuden para que llegue la doctora Díaz allá, a Ecuador. ¿Y saben cuál fue el resultado? Todos los partidos políticos nos viraron la espalda. Hoy se creen héroes. Eso me molesta bastante, que se hablen las cosas de esa manera. Y la doctora Díaz, el trabajo que ella realizó en el Ecuador fue excepcional. A usted, doctora Díaz, realmente, y te agradezco muchísimo, Anita, gracias a tu capacidad, tu conocimiento, despertaste a nuestra nación, despertaste a nuestro pueblo ecuatoriano sobre ese fraude. Si no el fraude, hubo el fraude ahora, pero hubiera sido peor si tú no despertabas. Por eso este señor Correa pues te persiguió tanto, sí, allá. Mira, yo te digo una cosa, yo soy una defensora de la democracia. Y yo fui a Ecuador en defensa de la democracia. Lo dije en todo momento, yo no voy a favor de ningún partido político, a favor de ningún candidato. Yo voy a favor del pueblo ecuatoriano porque me interesa la democracia en Ecuador. Y ese fue mi trabajo. Y vuelvo y les repito, les doy muchísimas gracias a ustedes porque es verdad. Gracias, Ramiro, gracias, Enrique, porque y Gustavo también, y Gustavo, todos los que se unieron. La gente de Ecuador que vive aquí en Miami, exactamente, fueron los que me dieron la oportunidad de ir a Ecuador. Y obviamente también en Ecuador
recibí la ayuda de diferentes personas y les tengo muchísimo agradecimiento. Bien, el tiempo se me ha ido. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos aceptado. Quiero finalmente indicarles y agradecerle mucho a Gustavo Lemos, a la doctora Ana Díaz, que la conocen ustedes, a mis dos grandes amigos, a un humilde servidor, Enrique y a Sergio, dos activistas acá en Miami, y sobre todo dos ecuatorianos que aman a la patria. Luchadores.